pero hay que llevarla al día más o menos, ¿sí? Porque si no, después cuando queremos estudiar todo un día antes del parcial, va a ser un poco difícil. Ahí sí que va a ser un poco difícil, ¿no? Porque esto, fíjense que los contenidos, va uno, le da pie para el otro contenido, ¿no? En el caso de la termodinámica y en el caso del electromagnetismo, en todo, ¿sí? Así que hay que conocer lo que está básico para llegar después a contenidos más profundos, ¿no? Muy bien, eso nada más, recomendaciones. Vamos con el tema de hoy. Muy bien, perfecto. Yo voy a apagar un poquito la cámara, así tenemos mejor comunicación. Si ustedes necesitan algo, quieren consultar algo, me desactivan el micrófono o levantan la mano, ¿sí? Bien. Bueno, si estamos listos, comenzamos. Este me dicen que ya está publicado en la autogestión. Vamos a ver la parte de la unidad 1, fundamentos de termología, ¿no es cierto? Vamos a ver introducción. En una introducción vamos a ver termómetros, escalas termométricas y termometría. ¿Está bien? Esto es lo que vamos a ver hoy. La clase que viene probablemente vemos cantidad de calor y calorimetría, equivalente mecánico del calor, transformaciones en gases, leyes básicas, representación en diagrama PV, trabajo en las transformaciones notables. Por lo pronto, el día de hoy, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con esta parte. Hasta acá. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar con conceptos básicos, ¿no? Sabemos que la termodinámica es una parte de la física, una rama de la física, ¿no? Se encarga de estudiar la situación en que la temperatura o el estado de un sistema cambia debido a una transferencia de energía. Hablando del sistema, un sólido, líquido o gas. Ustedes seguramente ya conocen lo que es un sistema, ¿no? ¿A qué le llamamos sistema? ¿Sí? Algo que nosotros ponemos en estudio, una porción de un objeto, por ejemplo, que ponemos en estudio, ¿no es cierto? Y ese objeto, por lo general, lo rodeamos con una superficie, ¿no? Es decir, todo lo que está dentro es sistema y lo que está afuera es entorno, ¿no? En la primera medida de esta unidad vamos a ver lo que es la temperatura y el equilibrio la temperatura y la ley cero de la termodinámica. ¿Ustedes sabían que existía la ley cero en la termodinámica? ¿Alguno sabía que existía? No, profe. No. Bueno, entonces vamos a ver concepto de temperatura y la ley cero de la termodinámica. ¿Estamos? Perfecto. Vamos con la temperatura. Fíjense que la temperatura, por lo general, está relacionada con el sentido del tacto, ¿sí? Nosotros sentimos caliente un objeto, decimos que está a una temperatura alta y viceversa. Pero el sentido del tacto, ¿no es cierto?, puede ser bastante engañoso, como en el caso del ejemplo de la imagen esta que tenemos acá, esta imagen. Acá tenemos un vaso de agua fría y un vaso de agua caliente. ¿Está bien? Introducimos una mano acá y la otra acá. Y esta está a temperatura normal, ni fría ni caliente, temperatura ambiente. Si nosotros introducimos primero una mano, un dedo en esta de agua caliente y el otro
simultáneamente en el agua fría, luego ambos sacamos los dedos y lo colocamos en el de temperatura ambiente. Para el dedo que estuvo en la temperatura, en el agua fría, va a sentir que el agua esta está caliente. Para el dedo que estuvo en el agua caliente, va a sentir que esta agua es fría, ¿no es cierto? Entonces, es bastante intuitivo el sentido del tacto. No podemos relacionar la temperatura con el sentido del tacto, ¿no? Es algo muy, muy cualitativo esto, ¿no? E incluso, fíjense ustedes cuando van a sacar de la heladera un recipiente metálico y otro de plástico o de cartón, ¿sí? Al de plástico lo van a sentir que no está tan frío y al metálico sí que está frío, ¿no? En realidad los dos están dentro de la heladera y los dos están a la misma temperatura, ¿sí? Así que, ¿y por qué esa sensación? Bueno, porque el metal transfiere energía por calor a una proporción mayor que el plástico o el cartón, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, la temperatura no se puede medir con el sentido del tacto. De hecho, nosotros para medir la temperatura tenemos instrumentos, dispositivos creados por el hombre para medir la temperatura. ¿Estamos? Bueno, entonces ahí teníamos que el sentido del tacto puede ser bastante engañoso. No es muy preciso, es relativo, ¿no? Fíjense en un momento dado, si ustedes acá, supóngase que nosotros mezclamos el agua caliente con el agua fría. Estos recipientes tienen agua a diferentes temperaturas. Imagínense si a este recipiente está vacío, ¿sí? Este vacío, este tiene agua fría, este tiene agua caliente, y si los mezclamos todos dentro del vaso, ¿qué creen que va a pasar? En este caso, el agua caliente y el agua fría están a diferentes temperaturas. Cuando nosotros los introducimos a este recipiente, van a lograr la misma temperatura. ¿Pero por qué? Porque este va a ceder energía y este va a absorber energía, ¿no? Luego van a llegar a en un momento que la temperatura va a ser igual. Algo parecido cuando ustedes quieren enfriar el té en verano y le ponen un cubito de hielo, ¿no? Bueno, imagínense, con esto lo que nosotros vamos a hacer es buscar el concepto de contacto térmico y el equilibrio térmico. Imagínense por un momento que tenemos dos objetos, el objeto A y el objeto B, a diferentes temperaturas. Por ejemplo, T1 es mayor que T2 a diferente temperatura, en un recipiente aislado. Si a estos dos objetos los colocamos dentro de un recipiente aislado a diferentes temperaturas, va a haber ahí un intercambio de energía. ¿Qué tipo de energía? Energía calorífica, ¿no es cierto? A ver, ese intercambio de energía calorífica, ¿hasta cuándo se va a producir? Bueno, cuando hay equilibrio. Exactamente, es lo mismo que el agua mezclada acá o el cubito de hielo con el té, hasta que logren la misma temperatura. Ambos lleguen a la misma temperatura. Entonces acá podemos decir que el contacto térmico es aquella situación en la cual hay intercambio de energía. Estos dos objetos están en contacto térmico cuando hay intercambio de energía. ¿Está bien? Ahora, ¿ese contacto térmico tiene que ser un contacto físico? No, porque la forma de transferencia de energía es por calor y por radiación electromagnética, ¿no es cierto? Así que no necesariamente tiene que estar en contacto físico. Repasemos, contacto térmico se da, ¿no es cierto?, cuando pueden intercambiar energía calorífica entre los dos objetos debido a su diferencia de temperatura. Pero con el tiempo dijimos que estos dos objetos llegan a una misma temperatura. Por lo tanto, estamos en condición de decir que están en equilibrio térmico. ¿Cuál es el equilibrio térmico? Cuando los dos alcanzan la misma temperatura, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a pasar con la energía intercambiada? Bueno,
la energía intercambiada, el flujo neto de energía intercambiada es igual a cero. No hay una dirección de transferencia de energía. ¿Estamos? Entonces, la energía neta que se transfiere entre ellos es nula, lo que decíamos en el caso de equilibrio térmico. ¿Estamos? Entonces, dos objetos a diferentes temperaturas se ponen en contacto térmico y con el tiempo logran el equilibrio térmico. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Bien, entonces fíjense esta demostración que tenemos acá. Vamos a considerar dos objetos, un objeto A, un objeto B, ¿no es cierto? Y un tercer objeto que es el objeto C, que en este caso el objeto C va a ser un termómetro, que es un instrumento calibrado que se utiliza para medir la temperatura. A y B no están en contacto térmico, pero si tomo A, le pongo el termómetro, es decir, lo pongo en contacto térmico con C, después de un tiempo van a lograr el equilibrio térmico. Entonces lo que hago, una vez que logre el equilibrio térmico, logro tomar la temperatura del objeto A. Saco el termómetro de A, lo llevo hacia el objeto B, lo pongo en contacto térmico, C con B, y luego de un tiempo logran el equilibrio térmico. Y cuando eso sucede, tomo la temperatura del objeto B. ¿Está bien? Entonces, en este caso, si la temperatura del objeto A es igual a la temperatura del objeto B, yo digo que A y B están en equilibrio térmico. Pero si no están en contacto térmico, no importa, porque si yo los pongo en contacto térmico, no va a haber intercambio de energía. ¿Sí? O el intercambio de energía, ¿no es cierto?, es nula. Entre ellos es nula. ¿Estamos? Así con esta demostración que tenemos acá, podemos enunciar la ley cero de la termodinámica. ¿Qué dice la ley cero de la termodinámica? La ley cero de la termodinámica dice si dos objetos A y B, considerados por separado, están en equilibrio térmico con un tercer objeto C, que sería el termómetro, entonces A y B estarán en equilibrio térmico entre sí. ¿Estamos? Entonces, esto decimos que la ley, podemos decir que también se la conoce como la ley del equilibrio térmico, la ley cero. ¿Estamos? Bueno, este concepto que dice acá, que nosotros lo acabamos de leer, ¿no es cierto?, de enunciarlo, también es muy importante para definir el concepto de temperatura. ¿Sí? Entonces, el concepto de temperatura, a partir de esto podemos decir que es una propiedad que nos determina si un objeto está en equilibrio térmico con otros dos objetos. ¿Sí? Entonces, decimos que dos objetos están en equilibrio térmico cuando están a la misma temperatura. ¿Estamos? Entonces, lo que vimos acá fueron conceptos de contacto térmico, equilibrio térmico y la ley cero de la termodinámica. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Estamos bien entonces? No, profe, estamos ya hasta ahora. Perfecto. Nosotros acá habíamos mencionado el termómetro, que es un instrumento calibrado que se utiliza para medir la temperatura. Pero en sí, ¿cómo funcionan los termómetros? Nosotros dijimos, estos aparatitos me permiten medir la temperatura. ¿Cómo funcionan? Bueno, estos termómetros funcionan en base a una propiedad física que cambia cuando varía la temperatura. ¿Está bien? Por ejemplo, la propiedad física que puede cambiar cuando cambia la temperatura es el volumen de un líquido, ya lo vamos a ver, la longitud de un sólido. Estas propiedades físicas van a cambiar cuando cambie la temperatura. La presión de un gas a volumen constante, el volumen de un gas a presión constante, la resistencia eléctrica de un conductor, el color de un objeto caliente, ¿no es cierto? Todas estas son algunas de las propiedades físicas que cambian cuando varía la temperatura.
¿sí? El primero que tenemos nosotros acá es el más conocido termómetro que teníamos nosotros. Todos lo conocen, es una ampolla de vidrio. Una ampolla de vidrio que tiene un depósito de mercurio o de alcohol. Esto es depósito de alcohol o mercurio. Adentro tiene un tubo capilar, ¿sí? Un tubo capilar, y acá tiene una escala. En el vidrio tiene una escala. Entonces, cuando nosotros a este termómetro, que lo conocemos, colocamos en contacto térmico con un objeto, ¿sí? Entonces el volumen del líquido, que en este caso sería el mercurio, ¿no es cierto?, aumenta cuando aumenta la temperatura, ¿sí? Y de ahí, con la escala, nosotros podemos tomar una medición. ¿De acuerdo? Podemos tomar esa medición. ¿Sí? Bien. Este tubo de vidrio, en el capilar adentro, el capilar se llama porque es un orificio muy pequeñito, ¿no? Es como el tamaño de un cabello, ¿sí? Y adentro hay vacío. ¿Para qué es el vacío dentro del capilar? Para que la columna de mercurio, o sí, el volumen del mercurio, suba y baje de acuerdo a la temperatura que estamos midiendo. ¿Estamos? Este es el termómetro más común. Hay otro termómetro, que es el termómetro clínico, que esta partecita que tiene acá, lo voy a agrandar ahí. Esto sería esto que está acá. El termómetro clínico tiene en la salida un estrechamiento. En el capilar tiene un estrechamiento. Ese estrechamiento le permite, cuando toma una temperatura alta, le permite al aumentar su volumen al mercurio y subir para tomar la temperatura. Pero ¿qué pasa con ese estrechamiento? Una vez que subió el mercurio, no puede regresar por ese estrechamiento que tiene acá, a la salida del depósito, ¿sí? Por eso estos termómetros, que son los clínicos, también conocidos como termómetros de máxima. Porque solo toman temperaturas máximas, ¿sí? Solo toman temperaturas máximas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hacemos para que vaya el mercurio cuando queremos hacer una nueva toma de temperatura? Bueno, hay que agitarlo. Ustedes habrán visto que se agita el termómetro, ¿no es cierto?, para que eso ocurra, que vuelva al depósito el mercurio cuando no se está midiendo la temperatura. Cambio los termómetros. ¿Cómo era la diferencia entre el de mercurio y el clínico? Todos son de mercurio. Esto tiene mercurio. Ese es el símbolo químico. Lo único que tiene el del laboratorio, ahí lo vamos a poder. Del laboratorio, que la columna de mercurio sube y baja de acuerdo a la medida que estamos tomando. ¿Está bien? Acá la columna de mercurio sube y baja, se contrae y se expande de acuerdo a la temperatura que estamos tomando, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, en el clínico, al tener un estrechamiento a la salida del depósito de mercurio, el mercurio puede subir y tomar una temperatura máxima, pero no puede bajar solo. ¿Está bien? Entonces a estos hay que agitarlos para volver a hacer una toma de temperatura. Por eso se llama termómetros de máxima. Toman solo las temperaturas máximas. No pueden volver a su posición de acuerdo a la temperatura. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, perfecto.
¿Cómo se calibran estos termómetros? Bueno, vamos a ver cómo es la calibración de este termómetro. Vamos a hablar del laboratorio. Esto simplemente fue anecdótico, la diferencia entre un termómetro de laboratorio y un termómetro clínico. Vamos a hablar del termómetro de laboratorio. Como les decía, hay una ampolla de vidrio, adentro hay un depósito con mercurio. Ese mercurio aumenta de volumen y escapa por el capilar tomando la temperatura. La longitud de esta columna de mercurio es proporcional a la temperatura que está tomando. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo vamos a calibrar estos termómetros? Bueno, vamos a suponer que este termómetro, vamos a ver la calibración y una escala Celsius que se llama, ¿no?, de temperatura. Colocamos el termómetro, ¿sí?, en un baño en una mezcla de agua y hielo, ¿no es cierto?, en equilibrio térmico, que se le conoce como punto de fusión. ¿Estamos? O congelación del agua. Este sistema natural, agua-hielo, nos permite a nosotros mantener una temperatura constante. Mientras estén las dos fases, el líquido y sólido, la temperatura se mantiene constante. Todo esto ocurre a presión atmosférica, ¿sí? Normal, ¿sí? Este baño de agua y hielo, cuando colocamos el termómetro en contacto térmico, esperamos el equilibrio térmico y a ese punto le decimos que en la escala Celsius es el 0 grado. Luego sacamos el termómetro, lo colocamos en una mezcla de agua y vapor, ¿no es cierto?, que también es un sistema bifásico, dos fases. Mientras existan las dos fases, la temperatura se mantiene constante y ahí tomamos de nuevo contacto térmico, equilibrio térmico y tomamos otro punto que sería el 100. Es decir, tenemos una escala, tenemos un punto de calibración que es el 0 Celsius. ¿Está bien? Y tenemos otro punto de calibración que es el 100 grados Celsius. ¿Está bien? La escala se construye de la siguiente manera. Este segmento se divide en 100 partes iguales. En 100 partes iguales. Y a cada partecita esa, me queda una partecita, a cada partecita esa le llamamos, o cada segmento pequeño, le llamamos 1 grado Celsius. ¿Estamos? Cada esa partecita pequeña, 1 grado Celsius. Esa es la escala Celsius, también llamada escala centígrado. ¿Sí? Escala centígrado. Es la forma de calibración. ¿Está bien? Estos termómetros, ya sea el de mercurio, que ustedes van a ver que un termómetro de mercurio tiene acá en el depósito el plateado característico de mercurio, o también pueden tener alcohol. El alcohol es incoloro, por lo tanto se le agrega un colorante que por lo general es una línea roja la que hay dentro del termómetro, ¿no? Esos termómetros, tanto de mercurio o de alcohol, las temperaturas que se miden cerca de los puntos de calibración están correctas, pero si medimos temperaturas lejos de los puntos de calibración, son poco confiables estos termómetros. Por ejemplo, un 55 grados. Incluso entre el termómetro de mercurio y el termómetro de alcohol, no van a medir lo mismo en una temperatura lejos de los puntos de calibración. Ese es el inconveniente que tiene este tipo de termómetros. Para tener una aproximación son buenos, son muy buenos, pero hay otros termómetros que son mucho más precisos. Y además tienen otro inconveniente. Por ejemplo, el alcohol empieza a cambiar de estado a los 85 grados. Por lo tanto, un termómetro no podría llegar más de 85, de alcohol no podría llegar más de 85 grados sin que se le agregue alguna sustancia para cambiarle el punto de ebullición, ¿no es cierto? ¿Sí? Ebullición del alcohol. Y el mercurio no puede medir temperaturas menores a 39 grados. ¿Por qué? Porque ya en esa temperatura ya está cambiando de estado el mercurio, pasa de líquido a sólido. Entonces tienen sus limitaciones.
El alcohol, por ejemplo, temperatura máxima 85 grados Celsius, ¿sí? Si bien hay termómetros de alcohol que pueden medir hasta 100, pero ya les dije, hay que agregarle una sustancia para cambiarle el punto de fusión. Y el mercurio no puede medir temperaturas más bajas de 39 grados, ¿sí? Menos 39. Es más, cerca del cambio de estado, ya las mediciones que se hacen cerca de esta temperatura ya no son precisas, ¿no? Esos son los inconvenientes que tienen este tipo de termómetros. Termómetro de vidrio con alcohol o con mercurio, ¿no? Pero por suerte tenemos otros termómetros que son más precisos. Por ejemplo, los de gas, de presión de gas a volumen constante o lo que cambia la presión de un gas a volumen constante o lo que cambia el volumen de un gas a presión constante cuando varía la temperatura. Este es el caso de este termómetro, que esto es un esquema del termómetro, donde tenemos un termómetro de gas. Acá el gas lo vamos a mantener a volumen constante, y lo que va a hacer que la presión va a ser función de ¿qué? De la temperatura. Va a haber una función ahí, la presión va a cambiar en función de la temperatura. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver cómo funciona ese termómetro de gas. Acá tenemos un recipiente donde contiene el gas a una determinada presión. El gas, para que no se nos escape por este tubo, acá hay una columna de mercurio. Todo esto que está en gris es mercurio. Esta columna de mercurio se conecta con una manguera flexible a este depósito de mercurio, que depósito de mercurio puede subir y bajar de acuerdo a lo que necesitemos medir, ¿no es cierto? Fíjense que nosotros siempre vamos a mantener el gas a volumen constante, por lo tanto vamos a usar una escala, la que está acá, para saber que el nivel de mercurio, ¿sí? El nivel de mercurio en esta columna A sea siempre el mismo, para decir que este volumen de gas se mantiene constante, ¿sí? Para eso, si cambia la presión del gas, seguramente va a actuar sobre esta columna y va a empujar el mercurio. Entonces, si aumenta la presión, nosotros la vamos a compensar subiendo este tubo de gas. Esta diferencia de altura que tenemos acá no va a determinar la presión. Si nosotros recordamos, tenemos el teorema general de la hidrostática, donde el cambio de presión es igual a ρ por G por H, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta que acá el tubo está abierto a la atmósfera, acá va a haber una presión atmosférica. ¿Estamos? Entonces, por la diferencia de altura que hay entre el depósito A y el B, el A y el B, con esta altura, esa diferencia de altura, podemos decir cuál es la presión a la que está sometida el gas. Fíjense, presión, decimos que la delta P es igual a la presión en A menos la presión en B. Sabemos que la presión en B es igual a la presión atmosférica, ATM. Por lo tanto, vamos a tener que la presión en A menos la presión atmosférica, ATM, es igual a ρ, la densidad del mercurio, por G, la aceleración de la gravedad, por H. La diferencia de altura, acá está H, la diferencia de altura entre el depósito A y el depósito B. Por lo tanto, podemos decir que la presión en A, la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica más ρ por G por H. Es decir, conforme varía la temperatura va a cambiar la presión. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, estos datos, antes de representar los datos, lo que vamos a hacer es primero ponerlo en una mezcla de agua y hielo. Medimos la presión,
¿sí? Y luego lo colocamos en una mezcla de agua y vapor. ¿Estamos? Y medimos también la presión. Entonces, con esos datos nosotros podemos decir, sabemos que agua y hielo es 0 grados Celsius y agua a vapor es 100 grados Celsius, ¿sí? Entonces, ahora sí, con la temperatura y la presión, tenemos temperatura y la presión, podemos graficar esos datos en una gráfica de presión-temperatura. Fíjense, en el eje de las abscisas tenemos la temperatura y en las ordenadas tenemos la presión. Entonces, acá decimos que para 0 grados es la mezcla de agua y hielo. Y acá para 100 grados, agua y vapor. Toda presión atmosférica normal. ¿Estamos? Entonces, con este punto y este punto podemos decir que es trazar una recta y decir que esta relación temperatura y presión es bastante lineal la relación entre esos dos puntos, ¿no? Esto se demuestra experimentalmente, ¿no? Si nosotros queremos calcular una temperatura media, bueno, podemos subir hasta la gráfica y sacar cuál es o con la presión podemos sacar cuál es la temperatura. O viceversa. ¿Estamos? Ahora, se ha experimentado con diferentes curvas de calibración inicial, porque esta presión inicial la podemos modificar. Y fíjense que se ha hecho experimentos, ¿sí? Con distintos tipos de gas usado y distintas presiones iniciales. Por ejemplo, este sería uno, este sería otro y este sería otro. Fíjense que esta es la gráfica de presión-temperatura. Distintos gases y distintas presiones iniciales. Serían estas las presiones iniciales. Bueno, la sorpresa fue cuando extendieron estas curvas, ¿sí? Extendieron estas curvas, las tres coincidían en un punto. Y ese punto era menos 273,15 grados Celsius. Todas llegaban a ese punto, convergían en ese punto, ¿no? En ese punto donde la presión es igual a 0, no hay presión, ¿sí? Y ese punto dio origen a otra escala de temperatura que se llama escala Kelvin, ¿sí? Y ese se tomó como 0 Kelvin, el 0 absoluto. Menos que eso no podría haber. ¿Estamos? Entonces, se utilizó el 0, el punto de 0 de la escala Kelvin, y se utilizó la misma escala Celsius. Por lo tanto, la escala Celsius y la escala Kelvin son exactamente iguales, ¿sí? La graduación de las escalas es igual. Por lo tanto, tenemos en este punto 0 Kelvin, en este punto el 0 Celsius es 273,15 Kelvin. ¿Estamos? La graduación, un Celsius igual a un Kelvin. No hay otra cosa, ¿no? La diferencia entre la escala Kelvin, la diferencia entre la escala Celsius y la escala Kelvin es que están desplazados 273,15 Kelvin. Esa es la ¿ven? Están desplazados la Celsius. La otra gran diferencia, que la escala Celsius tiene temperaturas negativas. La escala Kelvin no hay temperaturas negativas. ¿Sí? Esa es la otra gran diferencia. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero no termina ahí. Porque ¿se entiende? Pero dice que la escala Kelvin, los puntos de calibración serían el 0 Kelvin y 273,15, que sería el punto de hielo del agua, ¿no es cierto? La mezcla agua y hielo. Pero bueno, dijeron que este punto
no era confiable, entonces buscaron otro punto de calibración, que es el punto triple del agua. ¿Qué es el punto triple del agua? Es un punto donde conviven los tres estados del agua, el sólido, el líquido y el vapor. ¿Está bien? Sólido, líquido y vapor. Ese punto se da a una temperatura de 0,01 grados Celsius. ¿Está bien? Que en Kelvin, traducido en Kelvin, sería 273,16 Kelvin. Por supuesto que a una presión de 4,58 milímetros de mercurio. En esas condiciones pueden coexistir los tres estados del agua. ¿Sí? Entonces, los puntos de calibración de la escala Kelvin son el cero absoluto, el 0 Kelvin y el punto triple del agua. ¿No es cierto? Que no quita que nosotros para hacer la conversión de unidades utilicemos este valor. ¿Sí? Nada más que esto y estos son valores de calibración. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿y cómo se define un Kelvin? Bueno, como la fracción de 1 sobre 273,16 de la temperatura al punto triple del agua. Es lo mismo, ¿no es cierto? Veamos acá. Dijimos que la temperatura Celsius y la Kelvin tienen la misma graduación, por lo tanto, una variación de temperatura en grados Celsius es igual a una variación de temperatura en Kelvin. Observen ustedes que el Celsius, o centígrado, también conocido como centígrado, tiene un cerito adelante de la unidad. ¿Sí? En cambio, en la Kelvin solamente es la letra K, en honor a Lord Kelvin, que se llamaba William Thomson. Lord es un título de señor, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la unidad de Kelvin. ¿Sí? Acuérdense, una variación en Celsius es exactamente igual a la de Kelvin. Pero una temperatura Celsius, por ejemplo, si yo quiero calcular una temperatura en Kelvin, a partir de una temperatura Celsius, como están desplazadas las escalas, le tengo que sumar 273,15 para que convertir una escala Celsius a una escala Kelvin. Y al revés, si yo quiero convertir una Kelvin a una Celsius, entonces a la escala Kelvin le tengo que restar 273,15. ¿Está bien? Esa es la conversión de unidades. ¿Sí? ¿Son las únicas escalas de temperatura, la Celsius y la Kelvin? No, no son las únicas. También está la Fahrenheit, que incluso en honor a Gabriel Fahrenheit, que fue un físico también, esta otra escala Fahrenheit, pero que no tiene la misma escala que la Celsius y la Kelvin. ¿Sí? La escala Fahrenheit, si ustedes me permiten, vamos a ver si puedo hacer acá. Vamos a hacer las tres escalas. La Fahrenheit es muy usada en el sistema inglés. ¿Sí? Vamos a poner acá, esta es grados Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Grado Fahrenheit. ¿Estamos? Acá tenemos el 0 para... Tenemos el 0 para la Celsius, 0 grados Celsius. Para la Kelvin, ¿cuánto sería? Si es 0 Celsius, ¿cuánto sería la Kelvin? 173,15. Exactamente, están desplazadas, ¿no es cierto? Desfasadas 273,15 Kelvin. ¿Estamos? Para la Fahrenheit, este punto es 32 grados Fahrenheit.
Ustedes si ven un canal de noticias de la CNN, las temperaturas de las primeras capitales del mundo están en Fahrenheit y en Celsius, ¿no? Algunos países trabajan, sí, es común, ¿no es cierto? La idiosincrasia de ellos es trabajar con la temperatura Fahrenheit. Ahora, la temperatura Kelvin, perdón, la escala Kelvin es la escala científica, ¿no es cierto? Todo se mide en escala técnica. Es más, es una unidad fundamental del Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Kelvin. ¿Se acuerdan las unidades del Sistema Internacional, las unidades fundamentales? Sistema Internacional. A O ver. sea, profe, las sabemos, pero ¿cuáles son las básicas? Kilo, metro, newton, No, ¿no? Ah, no. Metro de longitud. Kilogramo de masa. ¿Quién más? Segundo. 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 Newton no. Newton es una unidad derivada. Ampere. Kelvin. Candela y mol, cantidad de sustancia. Esas son las 7 unidades básicas del sistema. Es Kelvin es la unidad del sistema internacional. ¿Y por qué usamos Celsius? Bueno, porque nosotros estamos acostumbrados a usar Celsius acá. La temperatura del día se mide en Celsius, ¿no? Pero si vamos a guiarnos por el sistema internacional, Kelvin es la unidad del sistema internacional. Bien, volvamos con esto. Volvamos con las escalas, la comparación de escalas. Si esto es 0, acá tenemos el 100 grados Celsius. ¿Cuánto tendríamos acá en la escala Kelvin? 373. Claro, porque tienen la misma escala, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá tenemos 212 grados Fahrenheit. ¿Qué pasó? Esto está dividido en 180 partes iguales. En cambio, esto está dividido en 100 partes iguales. ¿Está bien? Es decir, un Celsius o un Kelvin sería algo así como 1.8 Fahrenheit aproximadamente. ¿Sí? ¿Y cómo se hace la conversión de unidades? Bueno, por ejemplo, entre la Celsius y la Fahrenheit, que ya lo van a ver en el práctico, nosotros tenemos que la temperatura Celsius está dividida en 100 partes iguales. La Fahrenheit, fíjense que la Fahrenheit no arranca de 0 grados porque se supone que utilizó otra sustancia para hacer la escala. Entonces tiene T Fahrenheit menos 32 sobre 180 divisiones. Entonces, a partir de esta igualdad, ustedes pueden hacer la conversión de unidades. Por ejemplo, T Celsius, despejando T Celsius, me queda 100 sobre 180 de T Fahrenheit menos 32. Ahí está. Esto me permite calcular la temperatura Celsius a partir de una temperatura, hacer una conversión, ¿no es cierto?, de escala. A partir de un valor de temperatura Fahrenheit puedo saber cuánto vale la temperatura Celsius. Esto se puede simplificar, esto es 5/9, por lo tanto la fórmula final podría ser 5/9 de la temperatura Fahrenheit menos 32 por 5/9 me daría la temperatura Celsius. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero calcular una temperatura Fahrenheit a partir de una Celsius, bueno, la temperatura Fahrenheit va a ser igual a 180 sobre 100. Fíjense que estoy despejando de acá. Desde acá estoy despejando. 180 sobre 100 de temperatura Celsius más 32. ¿Sí? Esto se puede simplificar, me queda 9/5. Epa. 9/5. Por lo tanto, la temperatura Fahrenheit va a ser igual a 9/5 de la temperatura Celsius más 32. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien.
Perfecto. Muy bien, esas son las tres escalas que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Esta es la escala científica, ¿no es cierto? Esta es la escala Celsius y la escala Fahrenheit que ustedes pueden practicar en la conversión de unidades. ¿Estamos? Bueno, acá está la temperatura Fahrenheit, ¿sí? Cómo se obtiene. Y fíjense que acá le agregué yo la variación de temperatura. ¿Sí? La variación de temperatura en Celsius es igual a la variación de temperatura Kelvin, pero no es igual a la Fahrenheit. Entonces es 5/9 de la variación de temperatura Fahrenheit. ¿Estamos? Cuando yo tengo un delta T en grados Celsius, es equivalente a un delta T en Kelvin. Eso no hay que olvidarse porque después lo vamos a trabajar también en las guías de trabajo práctico. ¿Sí? Bueno, acá le había puesto la comparación de las escalas. ¿Sí? Acuérdense que esto está dividido en 100 partes iguales. 100 partes iguales. Esto también, 100 partes iguales. Y esto están en 180 partes iguales. ¿Sí? Bueno. Muy bien, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos cansados? Seguimos. ¿Vamos bien? Sí, medio Perfecto. confuso la conversión a Fahrenheit, pero se aprende. ¿Cómo? Que complicada la conversión a Fahrenheit, pero se aprende. No, ¿cómo hace complicar? ¿Esta? Sí, ¿Esta? Pero mira, yo te dejo, esta fracción es equivalente a esta otra. Y de acá despejás. De ahí despejás lo que vos quieras. Celsius o Fahrenheit. En este caso acá está la Fahrenheit. Fíjate. ¿De dónde salió esto? De acá. De despejar TF. Despejas TF, 180 pasa multiplicando y esto que está restando pasa sumando. Bueno, en todo caso, cuando puedas, tengas tiempo, te pones a practicar y si no te sale, cuando empecemos la clase que viene, lo podemos discutir. No hay ningún problema. Para vos y para cualquier alumno que necesite una aclaración, lo podemos hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, después tenemos, hasta acá lo que hemos visto es lo que nos propusimos. ¿Se acuerdan que nos propusimos ver el concepto de temperatura y la ley cero de la termodinámica? ¿Sí? Pero mientras tanto vimos los conceptos de contacto térmico, equilibrio térmico y vimos el termómetro, cómo está compuesto, cómo funciona un termómetro, ¿no es cierto? ¿Por qué funciona un termómetro? Acá casualmente en la foto está el termómetro de mercurio. Este es un termómetro de laboratorio. Este se llama bulbo, el depósito de mercurio. Acá está el tubo de vidrio. Adentro del tubo de vidrio va un fino capilar que es del tamaño de un cabello y se le hace vacío a ese capilar para que el mercurio, cuando aumente de volumen porque aumentó la temperatura, pueda escapar por ese tubito capilar marcando una columna de mercurio. ¿Estamos? Bueno, sabemos que todos los objetos, cuando aumenta la temperatura, aumentan de tamaño, ¿no es cierto? En este caso, aumentó el volumen del mercurio y se escapa por ese fino capilar. ¿Sí? Bueno,
Con respecto a eso que decíamos que aumenta de temperatura, aumenta de tamaño, tenemos acá la expansión térmica de los sólidos y los líquidos, ¿sí? Tanto los sólidos y los líquidos aumentan de volumen cuando aumenta la temperatura. Eso se conoce como expansión térmica. En este caso, en el termómetro de mercurio, aumentaba el volumen de mercurio, ¿no es cierto? Y se escapaba por ese capilar, ¿sí? Esto de la expansión térmica lo hemos visto, lo vemos a diario, sobre todo en el verano, cuando hay un levantamiento, una deformación del pavimento o de las baldosas de una vereda, ¿sí? Aumentan de tamaño, ¿no es cierto?, con el aumento de temperatura, ¿sí? Bueno, ¿por qué es esto? Bueno, la expansión térmica es como consecuencia del cambio de la separación promedio de los átomos de un objeto cuando este objeto aumenta la temperatura, ¿sí? Cuando hablamos de expansión lineal es porque la dimensión predominante es la longitud. También podemos hablar de expansión volumétrica o expansión superficial, ¿no? Vamos a ver la expansión lineal. Vamos a suponer que tenemos acá un riel, una vía de un tren, por ejemplo. La vía de un tren, ¿no? Cuya dimensión predominante, la vía de un tren, es la longitud. Suponiendo que esta vía está a una temperatura, la obtenemos, está a una temperatura inicial, y en verano, por la acción del sol, aumenta la temperatura. Es decir, acá nosotros tenemos un cambio de temperatura. Hay un cambio de temperatura, ¿no? Un incremento de temperatura, ¿sí? Asociado con ese incremento de temperatura, aumenta la longitud de la vía del tren, ¿sí? Aumenta la longitud de la vía del tren. Nosotros teníamos una longitud inicial y luego acá la inicial más un incremento de longitud, vamos a tener una longitud final, ¿está? Ahora, ¿cómo se calcula ese incremento? Bueno, nosotros cuando tenemos una expansión lineal como esta, tenemos un coeficiente de expansión lineal promedia que se escribe con esta letra y se llama alfa. Ese coeficiente de expansión lineal promedio es igual al cociente entre el incremento de la longitud y la longitud inicial y sobre la variación de temperatura que tiene. ¿Estamos? Ese es el coeficiente de expansión lineal promedio. Cuando la expansión es lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? También podemos decir que el incremento de longitud es igual a la longitud inicial, perdón, a alfa, el coeficiente de expansión lineal promedio, alfa, por L inicial por delta T. Ahí está. ¿Sí? Este es el incremento. El incremento de longitud se puede determinar con esta fórmula, ¿no? Pero también podemos calcular la longitud final. ¿Cuál es la longitud final después del aumento de temperatura? Acuérdense que delta L es igual a L final, el incremento de longitud es igual a la longitud final menos longitud inicial. Si lo reemplazo acá, longitud final menos longitud inicial va a ser igual a, vamos a poner LI por alfa por delta T. El orden de los factores no altera el producto, simplemente para ordenarlo de esa manera. Por lo tanto, la longitud final de esa vía del tren va a ser igual a la longitud inicial más longitud inicial por alfa por delta T. Delta T es el aumento de temperatura. Que esto, como acá este término y este tengo el mismo valor, puedo sacar factor común. Entonces pongo longitud inicial factor de 1 más alfa por delta T. De esa manera, esta fórmula me va a permitir calcular la longitud de esa vía del tren, ¿no?
El coeficiente de expansión lineal se determina en función del material que estamos utilizando. Cada material tendrá su coeficiente de expansión lineal, ¿sí? Y la unidad del coeficiente de expansión lineal la unidad de esto es 1 sobre grado Celsius. Fíjense que si nosotros trabajamos acá, la longitud final. Longitud final. Vamos a ver las unidades. La longitud final va a estar expresada en metros, centímetros o milímetros. Metros es difícil, ¿no? Porque normalmente son pequeños los incrementos. Pero va a tener una unidad de longitud. Pongamos milímetros. ¿Sí? La longitud inicial también va a estar expresada en milímetros. El 1 más alfa. Alfa va a ser 1 sobre grado Celsius por delta T. Y delta T puede ser grado Celsius, ¿está bien? Por lo tanto, si nosotros vemos las unidades, grados Celsius se van a cancelar con grados Celsius, grados Celsius se van a cancelar con grados Celsius y me va a quedar como longitud milímetro igual a la longitud final. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos? Bueno, ahora cuando nosotros tenemos un volumen, por ejemplo, el cambio de volumen, ¿sí? Un volumen inicial a un volumen final, dependiendo de lo que nosotros estamos analizando, vamos a tener, de qué sustancia estamos analizando, vamos a tener un coeficiente de expansión volumétrica, que se define en forma análoga al coeficiente de expansión lineal, ¿sí? El cambio de volumen por volumen inicial sobre la variación de temperatura. Por lo tanto, acá vamos a tener que el volumen final es igual al volumen inicial, beta, el coeficiente, este es beta, letra griega beta, expansión volumétrico promedio. Fíjense que esto también lo podemos escribir así, volumen final igual a volumen inicial, sacar factor común de 1 más beta por delta T. También lo podemos escribir de la siguiente manera. Acá lo que podemos observar, se puede demostrar matemáticamente que beta es igual a 3 veces alfa. Quiere decir que lo que ha aumentado en una dimensión lo hace en las otras 3 dimensiones. ¿Estamos? Y en el caso de la expansión superficial, pasa lo mismo, ¿no es cierto? Podemos obtener gamma, acá el coeficiente de expansión superficial se llama gamma, que equivale a 2 veces alfa. Beta es 3 veces alfa. De la misma manera, alfa la podemos decir que es igual a delta A sobre A inicial sobre delta T. ¿Estamos? Entonces podemos obtener esta expresión que me permite calcular la expansión superficial. Acá lo que quise demostrar es que si nosotros tenemos una placa, como en este caso, una placa con un orificio, ¿sí? Al aumentar temperatura del cuerpo, ¿sí? Que se expande proporcionalmente, el hueco también lo hace. Es decir, todo esto que es punteado, esto, por supuesto, ojo que es exagerado, ¿no? Pero es para demostrarle que si la placa se expande, el hueco también lo hace. ¿Está bien? ¿Estamos? Muy bien. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué al termómetro no le podemos agregar agua? Acá, que sería más barato. Ustedes saben que estos termómetros, por lo que se dice, se recomienda no usarlos, se usa no el de laboratorio, el termómetro clínico,
El termómetro clínico, este que yo les mostraba acá, se usa mucho en los hospitales porque es un termómetro más barato, ¿no? Pero se está recomendando no utilizar porque estos se caen, se rompen y el mercurio contamina. ¿Qué pasa si yo le agrego a este termómetro agua acá? ¿Sí? ¿Se podría utilizar agua? Bueno, no es posible, porque el agua tiene un comportamiento muy particular. El agua, por ejemplo, vamos a escribirlo acá, el agua no es proporcional, la longitud que tiene el termómetro no va a ser proporcional con la temperatura. ¿Sí? El agua tiene este comportamiento. El agua, suponiendo que tengamos acá, vamos a hacer ahí, 1, 0. Esta va a ser la densidad del agua. 0, 1, 2, 3, 4. El agua, lo que pasa es que acá en 4 logra la máxima densidad. Si logra la máxima densidad, se contrae mucho. Ahí. Este sería el volumen y este sería la densidad. Rojo, la densidad. Recuerden que la densidad del agua es la relación que existe entre la masa y el volumen. Si el volumen disminuye, el agua se contrae, la densidad es mucho, se aumenta, ¿no es cierto? Fíjense que entre los 0 grados y los 4 grados, ¿sí? Entre los 0 grados y los 4 grados, el agua se contrae. ¿Sí? Esto se contrae hasta acá, logrando la máxima densidad. La densidad del agua sería 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Quiere decir que a temperaturas menores la densidad no es esa. Si bien nosotros la tomamos como ese valor porque la variación es muy pequeña, ¿no es cierto? La variación es muy pequeña. Entonces, de 0 a 4 grados Celsius, en vez de expandirse el agua, se contrae. ¿Sí? Y luego, pasando de los 4 grados, se vuelve a expandir. Fíjense, acá se contrae y se vuelve a expandir. Esto tiene un comportamiento distinto a, por ejemplo, al mercurio, que varía en función de la longitud, varía en función de la temperatura, ¿sí? La longitud de la columna de mercurio. Bueno, acá les he dejado yo el inusual comportamiento del agua, que es lo que yo le decía, ¿no es cierto? Acá está, esto es tomado del Serway, acá está la densidad, acá está la temperatura. Se ve muy pequeña la variación, pero variación en sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá a los 4 grados, ahí logra la máxima densidad del agua. Entre los 0 y los 4 se contrae. ¿Estamos? Muy bien. Ahora abrimos un minutito, unos minutos para las preguntas. Hasta acá vamos a llegar con el tema de hoy, ¿sí? Abrimos las preguntas y bueno, ya veremos qué nos toca después, ¿no es cierto? Consultas, dudas, inquietudes, algo que tengamos que mejorar, algo que tengamos que cambiar. Profe, yo creo que habría que revisar el tema del aula virtual con autogestión, porque creo que a muchos le pasa que están inscritos en autogestión y no en el aula virtual. Ah, bien, eso lo vamos a reclamar a sistema. Dale, no sé si en los próximos días se actualizará eso o... Yo creo que sí, en esta semana se va a regularizar todo. Buenísimo, dale. Las aulas virtuales las armaron creo que el fin de semana. Sí, recién el 13 se reiniciaron con respecto a las del año pasado, así que Claro. por eso. Está Así bien. que bueno, eso. Tengan paciencia. Tengan paciencia. Si salen en autogestiones también. Claro, por lo menos a mí, perdón. Sí, dale. Por lo menos a mí hoy al inicio de la clase no, era un desastre encontrar el link de la clase y demás. Yo se lo publiqué en autogestión. Sí, lo encontré en notas Ah, de bien. la materia. Perfecto.
Muy bien. Y no teníamos otra forma de comunicarnos con ustedes porque no tenemos ningún contacto, nada. Ahí tienen mi mail, cualquier cosa me mandan el mail. Si quieren mandar uno y después publicarlo en el grupo de WhatsApp de los compañeros, también lo puede hacer. Dale, muchas gracias. Vemos el chat acá. Profe, una consulta. El Serway lo tiene en PDF. No lo tengo yo al PDF, pero lo puedes conseguir. Yo lo conseguí y después ahí lo paso al grupo en un ratito. Dale. Sí, yo lo encontré enseguida. En Google. En Google. Sí. ¿Podrías repetir cuáles son los puntos de calibración de la escala Kelvin? Sí, los puntos de calibración de la escala Kelvin, vamos a la página. Los puntos de calibración de la escala Kelvin oficial, los puntos oficiales de la escala Kelvin son el punto triple del agua, el cero absoluto, ¿sí? Después de eso, nada, el punto triple del agua. Estos son los puntos de calibración oficial, ¿sí? Del Sistema Internacional de Unidades. ¿Eso me preguntabas? Dale, el grupo de María, me preguntás el grupo de aula virtual. María María me pregunta, ¿puede pasar el link del grupo por acá? Pero, del grupo de WhatsApp, los chicos. Bueno, eso lo manejan entre ustedes, ¿sí? No saben si hay todavía grupo de WhatsApp. Bueno, bárbaro. ¿Otra consulta? Bien. Ahí están a full ahí. Bueno. Cualquier cosita nos estamos comunicando, ya sea a través de la autogestión, a través del aula virtual o a través del mail, ¿sí? A través del mail de los profes, del profe o de los profes. Una consulta más. ¿Alguien pudo entrar al aula virtual? Todavía no. No se puede. Perfecto. Vamos a ver si tenemos que hacer algo nosotros o depende del sistema. No aparece. A ver. Bueno, déjenme ver que ya me voy a poner a... Ya voy a ver qué se puede hacer. Ya voy a consultar. Ok. No aparece ningún curso. Bueno, ya seguramente se va a regularizar durante esta semana. Muy bien, por mí nada más. Cualquier consulta, cualquier que los pueda ayudar, me mandan por mail, ¿sí? O cualquier opinión que ustedes tengan, ¿no? De la clase Perfecto, profe. Gracias. Por mí nada más. No sé si Jorge querés decir algo más. No, será saludarlos y nos estaríamos encontrando el día jueves. Perfecto. Bueno, nos vemos hasta la próxima clase. Que tengan buena semana y buen comienzo, buen inicio de la facultad. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, hasta Nos luego. vemos.